Estamos en un nuevo foro de empleo, algo realmente importante para la Cámara de Comercio. La verdad es que la posibilidad de trabajar con las personas, intentando ayudar para que se consiga un puesto de trabajo, es un tema fundamental. Este tipo de actuaciones son las que permiten el que la gente tenga esa posibilidad. Hoy vamos a tener más de 500 entrevistas, hoy vamos a tener a 29 empresas que están buscando cerca de 200 puestos de trabajo. Y esa empleabilidad es lo que nosotros tratamos desde aquí. Informar, formar y ayudar a que la gente tenga un puesto de trabajo. Y especialmente este tipo de talleres, que lo que se trata es de incentivar la inserción laboral, hacer posible que las empresas tengan más oportunidades, generar más empleo, y por tanto yo creo que en este momento en el que se está reactivando la actividad económica, pues es muy importante que Cámara de Comercio esté haciendo este tipo de actividades con el apoyo de la Diputación de Valencia, como siempre, para intentar que nuestros jóvenes y personas no tan jóvenes pues puedan tener oportunidades laborales. Agradecer a la Cámara de Valencia y también a la Diputación de Valencia por hacer este tipo de jornadas, que al final lo que está haciendo es atacar al mayor problema que tienen los ciudadanos y las ciudadanas, que es la generación de empleo. Por lo tanto, yo creo que este tipo de jornadas es importantísimo para buscar esa suerte que siempre les pedimos a las personas que están buscando trabajo, que la busquen, y evidentemente yo creo que en esta jornada, con estos talleres y luego las cientos de entrevistas que se han concertado para conseguir trabajo, es algo fundamental para seguir generando empleo y seguir progresando económicamente. Me gusta pensar que casi todo lo que buscamos en la vida está en nuestra mano. Hoy trabajamos con el mundo del networking y las relaciones personales, pero networking tiene un hermano llamado nextworking. Nuestro próximo trabajo generalmente está en nuestra mano. Van a venir maldadas, van a pasar cosas que no esperamos. Necesitamos adaptarnos a ellas. Como lo hemos hecho en esta situación, necesitamos recalcular de forma continua, como haría la gente que propone soluciones, los GPS. ¿Cómo afrontar una entrevista de forma eficaz? Primero, la preparación es clave. Prepararse y conocer muy bien quién va a ser tu interlocutor, a qué empresa te vas a dirigir, y sobre todo también conocer toda tu experiencia en cuanto a competencias, logros, para poder realizar un discurso estructurado, es un punto muy importante. Otro punto muy importante es también poder trabajar toda esa parte de comunicación verbal y de no verbal, porque al final un proceso de selección es un proceso de comparación, donde más destaques y donde más empatía generes y donde al final puedas demostrar que eres tú la persona mejor para el puesto, seguro que te va a llevar a éxito. Todas las claves que son necesarias pues, para el éxito profesional. No estamos hablando de la inteligencia cognitiva, sino de otro tipo de inteligencia, que es la emocional. Entonces vamos a tratar conceptos como la empatía, la escucha activa, la asertividad, el cómo nos relacionamos con los demás, la autoconfianza, la seguridad que tenemos en nosotros mismos, y eso parte de un buscar ahí adentro y autoconocerse bien. En definitiva, vamos a hablar más del cómo que del qué. ¿Por qué no encuentro empleo si lo hago todo bien? En este taller vamos a ver lo que es un proceso de selección desde el inicio hasta el fin, donde nos vamos a centrar en la parte del currículum, criba telefónica y entrevista, para que puedas visualizar realmente qué estás haciendo bien y qué podrías mejorar, para que así de esa manera puedas llegar a esa oferta laboral que tanto deseas. Venimos en representación de Fundación ADECO, somos una entidad que trabaja para ayudar a personas en situación de vulnerabilidad o de exclusión social a encontrar un empleo. Es una nueva oportunidad para conocer candidatos que no podemos reclutar mediante otras vías. Ofrece muchas oportunidades de trabajo y a verse suerte y poder encontrar el trabajo ideal para nosotros. Agradecer a los promotores de la iniciativa esta que están llevando a cabo. Hay organizadas diferentes charlas muy interesantes respecto al empleo y la mejora de la búsqueda de empleo y demás, y hay organizadas diferentes entrevistas, y la verdad es que el ambiente muy bien y la organización todo muy bien.